¿Alguna vez han conocido a alguien que parece perfectamente humilde? O sea, de esas personas que siempre tienen las palabras correctas sobre sus propios errores, que jamás, pero jamás levantan la voz, Ajá. pero que de manera casi inexplicable dejan un rastro de absoluto agotamiento emocional y relaciones fracturadas a su alrededor. Fíjate que es un perfil muy específico y a la vez tremendamente desconcertante, ¿no? Totalmente. Porque uno está acostumbrado a, digamos, a identificar el daño relacional con personas explosivas. O sea, gente visiblemente agresiva o descaradamente arrogante. Claro, las banderas rojas típicas. Exacto. Esas son categorías clarísimas. Pero cuando el control y la manipulación se visten de mansedumbre, pues el radar natural que todos tenemos simplemente colapsa. Sí, se apaga. Y entramos en aguas psicológicas y sociales muy, muy turbias, donde lo que parece inofensivo es, en realidad, altamente destructivo. Y precisamente por eso, queremos agradecer a toda nuestra audiencia por acompañarnos en esta inmersión profunda. Valoramos muchísimo de verdad que nos presten sus oídos, porque nuestro análisis a fondo de hoy entra directo a navegar esas aguas turbias que mencionas. Así es. Vamos a explorar un documento de investigación fascinante de mayo de 2026. Se titula Impío, hombre de pecado y perdición, y fue desarrollado por el investigador Franklin J. Pérez G. Y bueno, vamos a desempacar esto, porque lo que hace este trabajo es tomar toda la idea clásica de la fe, de la humildad, y, disecciona cómo algunas personas las utilizan literalmente como un camuflaje. Un camuflaje psicológico, sí. Exacto. Resulta francamente perturbador darse cuenta de que actitudes que uno normalmente asociaría con, no sé, con una gran espiritualidad o bondad, pueden ser en el fondo engranajes de una estrategia de control. Y fíjate que el enfoque analítico de Franklin J. Pérez G. es justamente lo que permite desarmar esa estrategia. Ajá. Porque el documento lo que hace es fusionar la exégesis bíblica con la psicología clínica, la cognitiva y la transpersonal, para formular un concepto central, un concepto que él denomina la impiedad estratégica. Impiedad estratégica. Wow. Sí, es fuerte. Básicamente el autor nos muestra la anatomía de un engaño. Es, digamos, un escenario donde alguien utiliza intencionalmente el lenguaje de la vulnerabilidad y de la dependencia espiritual, pero no para rendirse o cambiar genuinamente. Claro, no hay un arrepentimiento real. Cero. Lo usan para mantener una autonomía absoluta sobre su propia vida. Y lo más grave, un control estricto sobre las personas que le rodean. A ver, antes de ver cómo operan en el día a día, yo creo que necesitamos entender qué es exactamente lo que están fingiendo. ¿Me parece bien? Porque hoy en día la palabra humildad es, pues, una especie de comodín, ¿no? Sí, totalmente vaciada, de significado a veces. O sea, la gente la usa para todo, desde recibir un premio hasta pedir disculpas vacías en redes sociales. Ajá. Pero el documento traza una línea muy, muy firme entre dos conceptos: la pobreza espiritual virtuosa y la pobreza espiritual patológica. Y aquí te pregunto, ¿cómo se diferencian en la práctica y por qué es tan crucial esta distinción? Bueno, es una distinción fundamental para no caer en la trampa. O sea, la pobreza espiritual virtuosa, desde su concepción tradicional, implica un reconocimiento absoluto de dependencia hacia una fuente. Ajá, hacia Dios o un propósito superior. Exactamente. Significa que la persona está realmente dispuesta a vaciarse de sus propias certezas. Admite que no lo sabe todo, rinde su ego y sobre todo, y esto es clave, está dispuesta a que sus estructuras internas cambien. Hay una transformación, digamos. Sí, pero por otro lado la pobreza espiritual patológica es una falsificación calculada. Uf. Aquí la persona se desconecta voluntariamente de esa fuente. Su ego sigue operando de forma, totalmente autónoma. Como que siguen dictando las reglas, ¿no? Exacto, dictando las reglas desde la sombra. Y la astucia, el engaño, radica en que esta persona aprende a utilizar todo el vocabulario de la dependencia espiritual para crear una ilusión óptica frente a los demás. O sea, es como si se pusieran el uniforme del equipo local, aprendieran todos los cánticos de la afición para encajar perfectamente, pero ya en la cancha estuvieran metiendo autogoles a propósito. Totalmente. Para beneficiar al equipo contrario, claro. Así es. Y esto nos lleva a otra diferenciación clínica crucial que hace Franklin J. Pérez G. Él contrasta al pecador arrepentido con el impío estratégico. A ver, explícame eso. Bueno, el pecador
Es una persona que simplemente yerra el blanco. O sea, comete un error, se enfrenta a la realidad de su falla, la reconoce con honestidad sin buscar atenuantes. ¿Sin peros? O por el contrario, tiene el corazón completamente endurecido frente al cambio real. Su táctica maestra es utilizar la confesión de pecados menores o superficiales como un escudo protector. Wow, o sea, eso me hace pensar mucho en la forma en que actúa un camaleón. A ver, ¿cómo así? Pensemos en un camaleón, digamos, en un entorno religioso, o en una oficina de recursos humanos, o, no sé, en una sesión de terapia grupal. Ajá. El animal no está cambiando su ADN celular cuando se posa sobre una hoja verde, ¿verdad? Para nada. No se está transformando por dentro, solo está adaptando la pigmentación de su piel al color del fondo para que los depredadores pasen de largo sin notarlo. Exactamente. Y aquí los depredadores serían, pues, la rendición de cuentas, las consecuencias de sus actos o el escrutinio de la comunidad. Fíjate que esa analogía del camaleón ilustra exactamente el mecanismo psicológico en juego, porque expone el verdadero motivo que es la preservación versus la transformación. Preservación versus transformación, qué fuerte. Sí, porque el pecador genuino quiere que su ADN cambie, ¿no? Quiere dejar de cometer ese error que lastima a otros. Pero el impío estratégico solo quiere preservar su estructura de poder. Y su imagen. Claro. Imagina una situación cotidiana. Alguien en una junta directiva es confrontado porque lleva meses saboteando sutilmente el trabajo de un colega. Típico. Y en lugar de ponerse a la defensiva de forma agresiva, de repente rompe a llorar. Uy, saca la carta de la víctima. Es imperfecto y con la voz así quebrada, le pide perdón a todos por sus fallas humanas. Y claro, desactiva la bomba de inmediato. O sea, nadie quiere seguir atacando a alguien que está llorando. Totalmente. Porque psicológica y socialmente es casi imposible que un grupo continúe confrontando a alguien que ya se ha tirado al suelo declarando su miseria. Sí, te ves como el malo de la película si sigues. Claro. Entonces, al usar esa confesión genérica y muy emocional, obtienen inmunidad inmediata. La comunidad los abraza, los consuela, y el verdadero problema estructural... Que es su necesidad de controlar todo. Exacto. Su necesidad sistemática de pisotear a los demás queda completamente intacto. Fuera de la mesa de discusión. Han usado la supuesta humildad como un chaleco antibalas. Pero a ver, si estas personas logran blindarse tan bien llorando o mostrándose frágiles en momentos clave, me surge una duda gigante. Dime. ¿Cómo hacen para operar día tras día, semana tras semana, sin que alguien finalmente ate cabos y se dé cuenta del patrón? O sea, tiene que ser agotador vivir permanentemente en ese disfraz. Lo es. Y la investigación, de hecho, vincula este comportamiento diario con lo que se llama el narcisismo encubierto, o narcisismo vulnerable. Ah, porque siempre pensamos en el narcisista grandioso, ¿no? Exacto. La cultura popular nos ha vendido esa idea. El narcisista es siempre el arrogante, que entra a la habitación exigiendo atención, tratando mal a los meseros. Sí, el clásico. Pero el narcisismo encubierto opera bajo un esquema completamente diferente. Tienen una autoestima sumamente frágil. Ajá. Y constantemente se posicionan como la víctima incomprendida de las circunstancias. Su principal herramienta de interacción es la agresión pasiva. Y para ejecutar esa agresión pasiva, recuerdo que el texto menciona algo llamado la dulzura instrumental. ¿Cómo se manifiesta eso ya en una conversación normal del día a día? Mira, la dulzura instrumental es el uso milimétricamente calculado de los buenos modales. Un tono de voz invariablemente suave y palabras de aparente consideración, pero que están completamente vaciadas de empatía real. O sea, son amables, pero no les importas. Exacto. No usan la amabilidad para conectar emocionalmente con el otro. La usan para desarmarlo. Wow. Imagina a alguien que siempre habla casi susurrando, que siempre sonríe así pacíficamente mientras te da malas noticias o critica tu trabajo. ¡Uf, qué desesperante! Ganan una confianza absoluta, porque el cerebro humano asume que alguien tan dulce no puede tener intenciones maliciosas. Claro. Y además, este mecanismo les otorga lo que en psicología se llama negación plausible. Negación plausible. O sea, siempre tener una excusa razonable a la mano. Exactamente. Si el manipulador finalmente cruza una línea y la otra persona que ya está agotada reacciona con enojo o levanta la voz, Ajá. el impío estratégico simplemente da un paso atrás, pone cara de susto y dice con voz suave: «No entiendo por qué me gritas y me agredes de esta manera, si yo siempre te trato con tanto cariño y respeto».
Uy, no. Seguramente estás proyectando tus problemas en mí. Y ahí, inmediatamente, invierten los roles. El agredido pasa a ser el agresor. A ver, un momento. Tengo que hacer de abogado del diablo aquí, porque esto puede asustar a cualquiera que nos esté escuchando. Sí, es un tema delicado. Si la dulzura se puede usar como un arma tan afilada, ¿acaso toda persona de hablar suave, que evite el conflicto o que es naturalmente amable, es secretamente un manipulador narcisista? No, claro que no. Porque, ¿cómo puede la gente notar la diferencia sin volverse absolutamente paranoica en su día a día y dudar de cualquier sonrisa? Esa es, sin duda, la pregunta más importante que surge al leer este análisis. Es un riesgo real volverse cínico, pero Franklin J. Pérez, G., ofrece herramientas de evaluación que están basadas en la coherencia interna y no en la fachada. ¿Ok? La clave no está en analizar si alguien sonríe mucho o habla bajito, sino en buscar indicadores psicológicos de cómo procesan las relaciones a largo plazo. Ajá. Y uno de los más reveladores es la memoria del rencor, o lo que clínicamente se conoce como rumiación cognitiva. ¿Y cómo se ve la rumiación cognitiva en un contexto relacional? Pues una persona auténticamente pacífica procesa los conflictos, busca soluciones, perdona y avanza. Suelta el peso. Exacto, lo suelca. El ego adaptativo, en cambio, bajo esa máscara de dulzura, es un archivero implacable. ¡Wow! Guardan un registro detallado de cada ofensa, por pequeña que sea, durante años. Y su memoria no se usa para aprender, se usa para cobrar deudas emocionales en el momento más oportuno. ¡Qué fuerte! Y otra prueba de fuego infalible es cómo gestionan el éxito ajeno. Claro, porque el éxito de otro lo saca del centro de atención, ¿no? Exactamente. Una persona que de verdad opera desde la pobreza espiritual virtuosa se alegra genuinamente cuando a un compañero le va bien. Sí, lo celebra. Pero el manipulador encubierto, el impío estratégico, no soporta que la luz brille sobre otra persona, porque percibe el éxito ajeno como una amenaza directa a su propia relevancia. Ajá. Suelen minimizar los logros con frases muy sutiles. Imagina una cena familiar donde alguien anuncia que consiguió un ascenso. Ok. El ego adaptativo podría decir, con la sonrisa más dulce del mundo: ¡ay! ¡Qué maravilla que te dieran ese puesto! Seguramente la empresa tuvo que bajar los estándares de contratación este año por la crisis, pero qué suerte tuviste. Uy, no. Es que la agresión, el veneno, está ahí, pero viene envuelto en papel de regalo y un moño. Exactamente. Oye, y para visualizar cómo logran mantener esta fachada sin romperse, la investigación propone una metáfora visual que me pareció muy precisa. Imaginemos a este tipo de ego como una circunferencia. Ajá, la circunferencia. El perímetro del círculo representa todo su comportamiento externo, o sea, las palabras que escogen, los gestos, su lenguaje corporal, y ese perímetro es altamente maleable y flexible. Se estira y se deforma instantáneamente según quién sea la audiencia. Claro, se adaptan a lo que sea. Sí, si están en una congregación religiosa, dominan el lenguaje de la redención y la gracia. Si están en un entorno corporativo progresista, son los primeros en hablar de sinergia, bienestar y empatía estructural. Pero, fíjate, el centro del círculo jamás cambia. Exacto. El centro del círculo es rígido, pesado y de piedra. Ese centro es su necesidad compulsiva de autosuficiencia y control absoluto. Así es. No importa cuánto cambia la forma del perímetro exterior para agradar a la audiencia de turno, el núcleo de yo mando, yo tengo la razón y nadie me dice qué hacer permanece inalterable. Y mantener esa diferencia gigantesca entre lo que muestran en el perímetro y lo que exigen desde el centro genera una disonancia cognitiva brutal. Me imagino. Y eso nos lleva al impacto ambiental, por llamarlo de alguna manera, de convivir con una persona que opera bajo esta arquitectura psicológica. El documento de Franklin J. Pérez G. describe una dinámica específica de control que ejercen sobre sus entornos, conocida como el bloqueo dual. El bloqueo dual. Sí, el impío estratégico obstaculiza activamente tanto lo malo como lo bueno. A ver, aquí es donde se pone realmente interesante. ¿Por qué alguien en su sano juicio bloquearía algo bueno? Ajá. Digo, entiendo que bloqueen una mala iniciativa para parecer los justicieros o los protectores del grupo, pero ¿por qué frenar algo positivo? Porque su brújula no es ética, es estrictamente egocéntrica. O sea, ¿todo gira en torno a ellos? Todo, cualquier cosa que fluya, avance o tenga éxito sin su intervención directa y su microgestión,
es vista como una amenaza. ¡Wow! Si permiten que algo malo continúe, pierden su plataforma de superioridad moral y su papel de salvadores. Pero si alguien más en el equipo tiene una gran idea y el proyecto empieza a avanzar solo, produciendo buenos resultados, el manipulador siente pánico. Porque ya no es indispensable. Exacto. Así que encontrarán excusas burocráticas, plantearán preocupaciones válidas interminables o sembrarán discordia entre los miembros del equipo. Y todo con voz suave, argumentando que solo quieren asegurarse de que las cosas se hagan de la manera correcta. Es como un operador de peaje en una carretera principal. Fíjate, pensemos en un operador que de pronto decide que nadie, absolutamente nadie, pasa por su caseta. A ver, Vienen autos exceso de velocidad, conductores ebrios, y baja la barrera, bloquea lo malo y se siente el gran guardián de la autopista. ajá, Pero de pronto viene una ambulancia con las sirenas encendidas en una emergencia médica real intentando hacer algo objetivamente bueno y urgente. ¿y qué hace? Y el operador también deja la barrera abajo, bloquea lo bueno. ¡Wow! Claro. Y la única forma en que ese operador levanta la barrera es si el conductor de la ambulancia se baja del vehículo, camina hasta la caseta, le rinde pleitesía, le entrega las llaves y le permite conducir a él. Prefiere que la carretera entera colapse en un tráfico infinito antes que dejar de ser el dueño indiscutible del tránsito. Fíjate que es una excelente forma de visualizarlo, porque prefieren la parálisis institucional o familiar antes que ceder 1 centímetro de poder. ¡Qué asfixiante! Muchísimo. Y lo que alimenta esa necesidad febril de mantener la barrera del peaje cerrada es lo que el documento llama la sospecha sistemática. Sospecha sistemática. Sí, dado que el impío estratégico se mueve a través de agendas ocultas, manipulaciones emocionales y favores que luego cobra, proyecta esa misma visión transaccional del mundo sobre todos los demás. Ah, el ladrón juzga por su condición. Exactamente. Asumen por defecto que todo el mundo está tramando algo en su contra. Piensan, si él está siendo amable conmigo, seguro me va a pedir dinero. O si ella se ofreció a ayudar en la presentación, seguro está intentando robarme el crédito frente al jefe. Qué forma tan agotadora de percibir la realidad, de verdad. Es un laberinto mental tremendo. Y para las personas que les rodean, genera un drenaje de energía indescriptible. Sí, imagínate. Imagina tener que vivir demostrando todos los días, con cada pequeña acción, que no tienes dobles intenciones. Es como estar pagando un impuesto emocional diario solo para mantener la paz en la casa o en la oficina. Eventualmente las personas simplemente colapsan de cansancio. Y eso desemboca directamente en lo que el documento describe como las calamidades. Y esto me parece crucial recalcarlo. El autor es muy enfático al aclarar que estas calamidades no son un castigo místico o arbitrario. Claro, no es que caiga un rayo de justicia cósmica sobre ellos por haber fingido humildad. Exacto. Son consecuencias lógicas. Es causa y efecto. Es matemática social pura. La investigación enumera estas calamidades: aislamiento progresivo, relaciones humanas totalmente superficiales, ansiedad crónica por el miedo a ser descubiertos en su teatro, Ajá. y una profunda esterilidad espiritual o vital. ¿Por qué ocurre el aislamiento si siempre buscan estar rodeados? No es una intervención divina, es que operan exprimiendo tanta energía de los demás, a través de sus exigencias de control y su sospecha crónica, que su entorno finalmente se seca. La gente se va para poder respirar. Claro, se alejan por pura supervivencia. Exacto. Mucha gente con este perfil termina involucrándose en decenas de actividades comunitarias o asumiendo muchos cargos, siempre rodeados de multitudes, pero sin un solo amigo real con el que puedan ser vulnerables. Hay un exceso de actividad, pero cero fruto genuino. Sabiendo todo esto, viendo la tormenta perfecta que generan a su alrededor, la pregunta ineludible es, ¿qué hacemos? Sí, la aplicación práctica. O sea, si alguien que nos escucha identifica un familiar, un líder o un colega que encaja milimétricamente en este patrón de impiedad estratégica, ¿cómo interactúa de manera segura? Ajá. Y creo que la investigación de Franklin J. Pérez G. hace aquí un aporte verdaderamente novedoso. Toma la historia bíblica de la marca de Caín en el libro del Génesis y la reinterpreta de una forma fascinante para explicar el establecimiento de límites. Es, desde la perspectiva analítica, uno de los puntos más reveladores del documento, fíjate. A ver, cuéntanos. Tradicionalmente, la historia relata que Dios le pone una marca a Caín tras su crimen,
para que nadie lo mate mientras vaga por la tierra. E históricamente, esto se ha enseñado casi exclusivamente como un símbolo de misericordia unidireccional. O sea, Dios protegiendo al ofensor a pesar de su falta. Sí, siempre lo hemos escuchado así. Sin embargo, el autor profundiza en la raíz hebrea y el propósito social de esa marca, redefiniéndola no solo como una gracia para Caín, sino, primordialmente, como una delimitación protectora para la comunidad que lo rodea. Wow, o sea, la marca no dice solamente no toquen a Caín. Es también una luz de advertencia visible, como, no sé, un letrero de neón que le grita al resto de la comunidad, cuidado con esta dinámica. Esta persona ha elegido operar desde la autonomía radical y el ego adaptativo. Exactamente. Su camino lleva a la destrucción y la esterilidad. No se asocien a su trayectoria de ruina. Es una señal de advertencia relacional totalmente. Respeta el libre albedrío del individuo que ha decidido desconectarse de la fuente, permitiéndole seguir su camino, pero al mismo tiempo establece un cordón sanitario indispensable para proteger a los demás del contagio de esas calamidades emocionales. ¡Qué interesante! Es un concepto inmensamente liberador, porque en muchos entornos bien intencionados se suele confundir la compasión con la fusión total. Se cree equivocadamente que para amar o ayudar a alguien hay que absorber todo su dolor y tolerar todo su abuso. Claro, se instala la idea de que hay que aguantarlo todo estoicamente, ¿no? Como un mártir. Así es. Y eso es un error clínico y espiritual gravísimo. Se puede sentir compasión por alguien sin asociarse a su disfunción. Ayudar a los demás no es sinónimo de autoanularse o dejarse destruir psicológicamente. Totalmente de acuerdo. Establecer límites sanos y firmes no es una falta de empatía, es de hecho una obligación ética fundamental para proteger el propio bienestar mental frente a alguien que domine el arte de la dulzura instrumental. Entonces, ¿qué significa todo esto en términos aplicables? O sea, ¿qué herramientas concretas nos deja el documento para construir esa marca de Caín, ese límite, hoy mismo en nuestras propias interacciones y no dejarnos cobrar el peaje? Bueno, el investigador desarrolla lo que llama protocolos de discernimiento relacional. Ok. Y el punto de partida es radical. Dejar de escuchar temporalmente el discurso del otro y empezar a observar estrictamente la tendencia y el fruto. Fijarse en las acciones. Exacto. Uno debe preguntarse con honestidad brutal, ¿interactuar con esta persona a lo largo del tiempo me acerca a un estado de paz, claridad y libertad? ¿O de manera sistemática me deja experimentando confusión constante, culpa inmerecida y agotamiento extremo? Esa pregunta es clave. Si el patrón histórico es el desgaste, no importa cuán amable sea el tono de voz que utilizan, el fruto emocional es el único indicador válido. Y una vez que se constata que el fruto es sistemáticamente dañino, el siguiente paso práctico es diseñar y aplicar un guión de límites asertivo. No se trata de confrontar buscando que admitan su error, porque como vimos, su objetivo es la preservación de su ego, no la transformación. Claro, nunca van a aceptar la culpa. Exacto. Se trata de comunicar hechos observables y consecuencias innegociables. Por ejemplo, en una relación laboral. Podrías decir, cuando tú retienes la información importante de este proyecto, yo no puedo hacer mi trabajo a tiempo. Para que podamos seguir colaborando en este equipo, necesito que los reportes estén compartidos en la plataforma los viernes por la mañana. Muy claro y directo. Se nombra la acción específica, se nombra el impacto directo y se define claramente el perímetro de seguridad. Si cruzan ese perímetro, se aplican las consecuencias sin entrar en debates emocionales. Es liberador. O sea, desmenuzar las intenciones que se esconden detrás de esa falsa humildad y entender cómo opera el engranaje del control, nos devuelve muchísima claridad y sobre todo capacidad de agencia sobre nuestra propia salud mental. Totalmente. Bueno, en este espacio queremos agradecer profundamente a toda la gente que nos ha acompañado a lo largo de este análisis a fondo. Apreciamos de verdad que aparten tiempo en su día para reflexionar junto a nosotros sobre estas realidades humanas tan complejas. Los invitamos a suscribirse para que no se pierdan nuestras futuras exploraciones. Sí, los esperamos. Y, como siempre nos gusta recordarles explícitamente, dejar un like o un me gusta en la plataforma no es obligatorio ni es nuestro fin último. Nuestro propósito principal aquí es que quienes nos escuchan procesen la información, se cuestionen y encuentren ayuda real y herramientas tangibles para aplicar en su cotidianidad. Que el análisis trascienda y se convierta en bienestar real. Ese es el verdadero valor de este intercambio. Y antes de despedirnos definitivamente,
queremos dejarles un último pensamiento, algo así para masticar durante el resto del día. En las líneas futuras de investigación del documento de Franklin J. Pérez G., se plantea una idea que parece sacada de una película de ciencia ficción, pero que con los avances actuales está tecnológicamente a la vuelta de la esquina. Ajá. El posible desarrollo de algoritmos de lenguaje y herramientas digitales diseñadas específicamente para detectar patrones de incoherencia emocional profunda. ¿Una especie de escáner digital capaz de identificar las firmas de un ego estratégico? Exactamente. Imagínense por un solo instante esto. Si una inteligencia artificial con capacidad analítica avanzada pudiera leer en este preciso momento el historial completo de absolutamente todos nuestros correos electrónicos, nuestros mensajes de texto, las notas de voz que enviamos en momentos de estrés, ¡Wow! y cruzara toda esa información privada con las publicaciones inspiradoras que subimos a nuestras redes sociales públicas, si pasaran toda nuestra vida relacional por ese algoritmo, clasificaría nuestra postura de humildad bajo la categoría de una genuina pobreza espiritual virtuosa. ¿Qué pregunta? ¿O acaso la pantalla comenzaría a parpadear en rojo, detectando los rápidos cambios de color del camaleón y desenmascarando un ego adaptativo profundamente arraigado? Quizás el primer lugar donde deberíamos aplicar estos protocolos de discernimiento relacional no es en la oficina con el jefe ni en las reuniones familiares. Sino frente al espejo. Frente a nuestro propio espejo. Exacto. Para asegurarnos, antes que nada, de que no somos nosotros los que le estamos cobrando un peaje emocional abusivo a las personas